Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema los profetas menores de Israel. Los 13 profetas menores son los siguientes: Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel, Jonás y Baruc. Amós, Oseas y Miqueas, contemporáneos de Isaías, anuncian la invasión asiria como llamada de atención de Yahvé para que se restaure la alianza. Sofonías, Nahum y Habacuc viven los años del final del dominio asirio y la ascensión del imperio babilónico, lo que debe llevar a una restauración nacional y a una reforma religiosa. Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías y Joel proclaman la euforia nacionalista, la restauración de las instituciones y la reconstrucción del templo tras el destierro babilónico. Baruc era el nombre del secretario de Jeremías, cuyo libro es manifiesto el interés por los exiliados. Por último, el libro de Jonás es una historia novelada o parábola que proclama una apertura de la alianza a todos los hombres, incluso a los paganos. Se llaman menores no porque fuesen profetas de una categoría menor, sino por la extensión de sus profecías con relación a los profetas mayores. Vamos a un primer punto que vamos a comentar. Me refiero al ambiente histórico del siglo VIII, Amós, Oseas y Miqueas. Estamos en el período de prosperidad y riqueza en el reino de Israel. Sin embargo, las riquezas se encuentran en manos de unos pocos, por lo que hay abusos e injusticias sociales. En un segundo aspecto tenemos el ambiente histórico del siglo VII. Estamos hablando siempre antes de Cristo. Aquí se encuentran Sofonías, Nahum y Habacuc. Los asirios, egipcios y caldeos luchaban por tener la hegemonía del Medio Oriente. Palestina caía en manos del imperio que invadiese. El mal gobierno de los reyes de Judea atrajo sobre la nación la derrota, que se hizo definitiva con el asedio de Jerusalén en el año 587 a.C. y la deportación del pueblo de Dios a Babilonia. En un tercer elemento hablamos sobre el ambiente histórico del siglo VI al siglo III a.C. Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel, Jonás y Baruc. Después del imperio de Babilonia vino el imperio persa, que sujetó a Babilonia y ensanchó su imperio durante 2 siglos. Ciro es el primero de sus jefes. Fue Ciro el que permitió a los cautivos de Babilonia volver a su patria. A Ciro le sucedió su hijo Cambises, tirano cruel, caprichoso y enfermo, que se ganó el odio del pueblo y fue asesinado. Le sucedió Darío, que puso paz en todo el imperio. Durante el imperio de los persas, el pueblo de Dios vuelve a su patria y se estabiliza en Palestina, ocupándose especialmente en la reconstrucción del templo y en la restauración de la fe de los padres, predicada por Esdras y Nehemías. Esta tarea fue facilitada por la política religiosa de los persas, muy liberal y respetuosa de las creencias de los varios pueblos dominados. Tenemos un objetivo doctrinal para el estudio de los profetas menores. ¿Cuál es? Conocerlos, conocer a cada uno de ellos, su propuesta. Tenemos un objetivo vivencial, tomar conciencia de que por ser bautizados también nosotros somos profetas y participamos del carácter profético de Cristo. Esto es anunciar el reino de Dios con nuestra palabra y nuestra vida, nuestros actos,
y denunciar todo lo que se opone a este reino, todas las injusticias, todo aquello que va en contra de la dignidad de la persona como hijo de Dios e imagen de Dios. Una tesis. Los libros proféticos son un género que arde en el deseo de conocer y realizar la voluntad de Dios, que narran la lucha por la fidelidad a Dios por parte de un pueblo que una y otra vez es sorprendido con las manos en la masa de su pecado y de su fracaso. Los profetas se convierten así en los grandes incitadores del pueblo de Dios, los que mantienen la fidelidad a la alianza, los creadores de la esperanza en el futuro. Son hombres inspirados que se adelantan a su tiempo y van creando poco a poco nuevas relaciones entre el pueblo vivo e Israel, pueblo elegido por Dios. Vamos a un siguiente apartado y este es el primero de nuestro estudio. Aquí vamos a ver al autor y la fecha de composición de cada uno de los libros. Vamos a iniciar con Amós. Es el profeta de la justicia social. Era pastor nómada, apreciaba la naturaleza. Dios lo llama y lo envía al norte para profetizar. No fue aceptado, pero Amós defiende su vocación y su misión profética, castigando con sus oráculos las injusticias y la explotación. Por eso les decía, están como vacas gordas, a fuerza de oprimir a los débiles. Oseas es el siguiente, es el profeta engañado por su esposa, a la que a pesar de su infidelidad no dejó de amar. Su vocación divina está vinculada con su triste experiencia matrimonial, descubriendo en ello un significado profético y simbólico. Hombre muy sensible que nos recuerda a Jeremías. Es sumamente delicado y sensible al amor conyugal, al cariño hacia los hijos y compasivo con los animales. Miqueas es el profeta del juicio de Dios y defensor de los oprimidos y explotados, imitando a Amós. En cada palabra suya se adivina la profunda crisis social de su pueblo. Hombre de campo, en un solo versículo, 6 y 8, particularmente en el 8, resume toda la predicación de sus contemporáneos. Justicia, Amós; amor, Oseas; humildad, Isaías. Me refiero al capítulo 6, versículo 8, concretamente. Vamos con Sofonías, que quiere decir aquel que Yahvé ha protegido. Predicó en Jerusalén durante el reinado del inepto rey Josías. Nos da a conocer el estado de Jerusalén antes de la reforma religiosa, sus idolatrías, las costumbres extranjeras y paganas, el falso profetismo, las violencias e injusticias. Nos hace conocer también los sentimientos de los creyentes que aceptaron con entusiasmo y vivieron la reforma de Josías. Nahum. Sabemos poco de este profeta. Nahum, quiere decir aquel que Yahvé ha consolado. Predicó en Judá. El tema de su predicación es la caída de la ciudad de Nínive. Sin embargo, esta ciudad es tal vez el símbolo de todo el pueblo o ciudad que se opone a los planes de Dios. Habacuc. Poco sabemos también de este profeta. Predicó cuando Nabucodonosor, rey de los caldeos, con capital en Babilonia, iniciaba su dominio sobre las naciones vecinas de Asia Menor y sobre el pueblo de Israel. Es un profeta inserto en la problemática de su tiempo: opresión, injusticias, atropellos. Abdías. Casi nada sabemos de este profeta. Cooperó con su palabra en la misión de la restauración. Es llamado por lo mismo profeta cultual, por su interés en establecer el culto a Yahvé, retornando a la felicidad, a la ley del Deuteronomio. Ageo es el predicador de la gloria del nuevo templo restaurado. Aparece como un rígido fustigador del pueblo que se preocupa más en su interés y en sus cosas terrenas que en el culto y en el templo. Zacarías,
participó activamente en la restauración del pueblo de Dios y del templo. Joel, no sabemos nada de la vida de este profeta. Parece influenciado por los profetas Malaquías y Abdías. Es el profeta que generalmente leemos el miércoles de ceniza al inicio de la cuaresma. Malaquías significa mi mensajero. Le tocó vivir una época de gran escepticismo, pues no se habían cumplido las esperanzas suscitadas por Ageo y Zacarías para la reconstrucción del templo. El desánimo se había apoderado del pueblo y renacían los antiguos pecados en el culto y en la vida. La reacción de Malaquías es vigorosa. Jonás, un desconocido profeta del post-exilio, escribe su vocación y el mensaje que debe anunciar. Jonás tendrá que ir a Nínive, la gran ciudad, y predicar contra ella, su destrucción a los 40 días. A pesar de que él no quería, terminó realizando la voluntad de Dios. Baruch, en hebreo significa bendito. Era el nombre del secretario de Jeremías, en cuyo libro se manifiesta o es manifiesto el interés por los exiliados. Algunas veces Baruch leyó personalmente en público un presunto libro de Jeremías. No es, pues, extraño que su nombre encabece este libro que presenta a la comunidad de los desterrados en Babilonia con los ojos puestos en Jerusalén. Hemos, en un primer punto, hablado de los autores de cada uno de los libros. Vamos ahora al segundo punto, que son las características literarias de cada uno de ellos. Amós. El estilo de la palabra de Amós es concreto, pintoresco, directo y vigoroso. Habla a través de imágenes tomadas de la vida campesina. Usa frecuentes diálogos con el pueblo. Oseas, un hombre con vasta cultura histórica y religiosa, habla con soltura y conoce bien el campo, del que toma sus imágenes poéticas para enseñanzas. Escribe con gran emoción bajo la intensidad afectiva de su experiencia de vida. Miqueas, hombre también de campo, su predicación es sencilla, directa y vehemente. Usa el recurso del oráculo, iniciando así: escucha, estén atentos, dando más solemnidad y fuerza a su mensaje. En el estilo se emparenta con Amós y Oseas por su frescura y sencillez, apasionamiento y crudeza. Sin embargo, la utilización frecuente de los juegos de palabras hacen a veces difícil la comprensión del texto. Vamos con Sofonías. Es un libro corto, escrito con un estilo directo y concreto, y con profecías se pueden acercar por sus temas y su estilo a las de Amós. Mira los problemas prácticos sin grandes pretensiones teológicas, denunciando con fuerza los pecados contra Dios y contra el prójimo que están haciendo la situación insostenible y van provocando la irrupción del día del Señor. Nahum, se nota un estilo apasionado y nacionalista. Usa la invectiva fuerte y escribe con la rabia del oprimido, sin concesión a la compasión. Habacuc, su estilo es de queja, duro, directo. Usa el recurso de la pregunta, del desafío, de la protesta, de la maldición. Abdías es duro en su estilo, da rienda suelta a la indignación del profeta. Ageo es duro y fustigador en su estilo, emplea el recurso estilístico de la antítesis, de la pregunta provocadora. Sus imágenes están sacadas de la vida de campo. Zacarías, el estilo de Zacarías no pertenece a un solo autor. La crítica dice que hay dos autores, pues se nota claramente que hay diferencias de temas, de estilo, de intereses entre la primera y segunda parte. Es uno de los libros más difíciles de interpretar del Antiguo Testamento, pues se escribe con imágenes y visiones surrealistas que producen desconcierto. La abundancia de visiones y el recurso a la meditación de los ángeles hacen de Zacarías el precursor del género apocalíptico en la Biblia. Muchas de las profecías de Zacarías se cumplirán en Jesús de Nazaret. Joel,
Aprovecha cualquier cosa de la vida diaria, un cesto de higos, una sequía, una olla hirviendo, una rama de almendro, para captar el mensaje de Dios. Es vivo y vigoroso en su estilo, más propio del período preexílico y parecido al de Sofonías. Es uno de los profetas puente entre la profecía y la apocalíptica. Malaquías hace uso del diálogo. El profeta hace una afirmación. Los oyentes objetan o niegan la afirmación del profeta y éste vuelve a justificar la afirmación inicial y saca sus consecuencias. Nuestro profeta anónimo, queriendo responder a los porqués de la gente desanimada, hace ver el contraste entre la vida del presente y la antigua ley del Deuteronomio, la ley de Dios. Jonás. Estamos ante una narración didáctica, un midrash, con intención de enseñar una verdad. Es una obra de ficción de carácter parabólico, con finalidad pedagógico-didáctica. No es, pues, una colección de oráculos proféticos, ni tampoco un relato de carácter histórico, sino una narración dramatizada, muy afín a algunas parábolas evangélicas, por ejemplo, la del Hijo Pródigo que encontramos en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, o 15:15, Lucas 15:15. Y la de los trabajadores de la viña, que la podemos encontrar en Mateo 20, 1 al 16. Baruch, su texto original se ha perdido, pero nos ha llegado en la versión griega de los 70, cuyos autores judíos lo admitían, por lo tanto, como auténtico y canónico. Usa amonestaciones y palabras de consuelo. El vocabulario y ciertos giros sintácticos permiten suponer una mentalidad semítica en el origen de todo el libro. Incluso se ha pensado en un original hebreo extraviado, exigido por el supuesto uso litúrgico de este libro. Vamos a la división, segundo punto, la división y contenido temático de cada uno de ellos. Vamos primero, entonces decíamos división y contenido temático de cada uno de ellos, en este segundo punto. Amós, son 9 capítulos, se pueden distinguir estas partes. Oráculos contra las narraciones, capítulo 1 al 2, reprocha el apartarse de la moral universal y de las reglas de la vida humana. También palabras contra Israel, de los capítulos 3 al 6, condena el lujo, la vanidad de las mujeres, el falso culto, el alejamiento de Dios y su alianza, y habla del día de Yahvé. También nos habla de visiones simbólicas de los capítulos 7 al 9. Describe y condena las injusticias del pueblo y la explotación de los pobres. Oseas, son 14 capítulos. Se pueden distinguir 2 partes: vida conyugal de Oseas y su iniciación profética, capítulos 1 al 3. A través de su historia del matrimonio fracasado y de su amor renovado a la mujer infiel, Oseas anuncia con profunda emoción el amor personal y fiel de Dios por su pueblo, aunque éste haya sido infiel a la alianza y se haya prostituido, olvidando el pacto matrimonial con Yahvé. Otro aspecto son los reproches, amenazas e invitaciones a la conversión, de los capítulos 4 al 14. Miqueas, son 7 capítulos divididos así: oráculos imprecatorios, de denuncias y amenazas, capítulos 1 al 3. Denuncia la explotación de los pobres, el culto exterior sin alma y vacío, la banalidad de los jefes y falsos profetas. También los oráculos de promesas y esperanzas, que se ubican en los capítulos 4 al 5. En la venida mesiánica es suya la famosa profecía del nacimiento de Jesús en Belén de Efrata, capítulo 5, versículos 1 al 4. Oráculos imprecatorios en los capítulos 6 al 7. 2 partes entran en litigio, Dios y el pueblo. Dios echa en cara a su pueblo la poca correspondencia a tanta gracia divina. Oráculos de promesa y esperanza, capítulo 7.
El pueblo reconoce su pecado y Dios le da esperanza de una próxima liberación. Sofonías son 3 capítulos divididos así: el día de Yahvé sobre Judá y Jerusalén, capítulo 1, el día de Yahvé sobre las naciones, capítulo 2, nuevas amenazas a Jerusalén, capítulo 3, versículos 1 al 8, promesas del resto de Israel, capítulo 3, versículos 11 al 20. Nahum son 3 capítulos y toca un solo tema: la ruina de Nínive. Habacuc son 3 capítulos y toca un solo tema: el problema de la justicia divina frente a las naciones. Abdías tiene solamente 21 versículos, dividido en 2 partes: castigo a los edomitas, versículos 1 al 14, y restauración de Israel en el día de Yahvé, versículos 15 al 21. Ageo, su predicación gira en torno a 2 temas: la restauración del templo y la gloria futura del pueblo fiel. Era de carácter escatológica. Zacarías nos habla de la reconstrucción del templo en los capítulos 1 al 16, por obra del Espíritu de Dios. Capítulo 1, versículo 16 al 17, capítulo 4, versículos 6 al 10. Quise decir capítulo 1, versículo 16, lo que se refiere a la reconstrucción del templo. Y la actividad de Zorobabel, capítulo 3, versículo 8, y capítulo 4, versículo 1. También nos habla de el nuevo mundo, o de un nuevo mundo futuro, que es el tema central de sus visiones. Al castigo de los enemigos seguirá la restauración gloriosa. La salvación o condenación de los pueblos paganos, capítulo 9, versículos 1 al 8, capítulo 14, versículos 16 al 21. El Mesías, rey humilde, buen pastor, siervo de Yahvé, capítulo 9, versículo 9 al 10, capítulo 11, versículos 4 al 17, capítulo 12, versículos 10 al 13, y capítulo 13, versículos 7 al 9. Guerras y victorias de Israel, capítulo 9, versículo 11, capítulo 10, versículos 3 al 11, capítulo 12, versículos 1 al 9, y capítulo 14, versículos 1 al 15. Finalmente, la idolatría y los falsos pastores y profetas, capítulo 10, versículos 2 al 11, y capítulo 13, versículos 2 al 6. Joel es el siguiente profeta. Él nos habla del día de Yahvé, en donde Israel reconocerá el castigo de Dios, se arrepentirá y florecerá de nuevo. Capítulos 2, versículos 19 al 27. Es el día apocalíptico de Yahvé, capítulo 1, versículo 15. Día terrible y anticipación de una era de salvación para su pueblo, capítulo 2, versículos 18 al 26. Este día exige la conversión interior y profunda, capítulo 2, versículos 12 al 17. Efusión del Espíritu que supera toda barrera de sexo, edad y clase social, capítulo 3, versículos 1 al 5. Malaquías aborda unos 6 temas y problemas morales de su tiempo. El amor de Dios, capítulo 1, versículo 2 al 5. La justicia divina, capítulo 2, versículos 17 y siguientes. La retribución divina, capítulos 2, versículo 17, y capítulo 3, versículos 13 al 21. Las ofrendas, capítulo 1, versículos 7 al 14. Los matrimonios mixtos y divorcios, capítulo 2, versículos 10 al 16. Y los diezmos, capítulo 3, versículos 6 al 12. Tenemos a Jonás. Estos son sus temas. Jonás se niega a ir a Nínive. Jonás en el vientre del pez. Conversión y perdón de Nínive. Jonás se enfada porque Dios perdona a Nínive. Vamos con Baruch. Sus temas son una introducción que permite fijar las circunstancias históricas, capítulo 1. Oración penitencial, capítulos 1 al 3. Elogio de la sabiduría, capítulos 3 al 4. Oráculo de restauración, capítulo 4 al 5. Muy bien, hemos visto entonces
estos tres apartados. Ahora vamos con el apartado número 4, que se refiere al contenido teológico y espiritual. Fin de estos libros proféticos. Una vez más, anunciar la salvación y la venida del Mesías y denunciar cuanto se opone a la ley de Dios, sobre todo las injusticias y atropellos contra los pobres y necesitados. También presentan el día del juicio con seriedad para que todos se conviertan y cambien de vida. Amós. Dios es pródigo en sus dones, pero justo y exigente. Capítulo 4, versículos 1 al 13. Haz que cumplir la ley, la alianza. Hay que cumplir la alianza. Solo un cambio radical de vida puede salvar a la nación. Los pecados están en contraste con la bondad de Dios. Capítulo 5, versículos 10 al 13. Capítulo 8, versículos 1 al 14. También habla del día de Yahvé. Será terrible. Capítulo 5, versículos 14 al 24. Habrá un resto compuesto por justos y una restauración nacional en torno a un descendiente de David. Capítulo 5, versículo 15. Oseas. Dios es fiel y misericordioso. A pesar de nuestras infidelidades, Dios viene presentado como padre y como esposo, pero también sabe castigar para corregir a su pueblo e invitarle a la conversión. Esto viene en los capítulos 2, versículos 18 al 25 y capítulo 6, versículos 1 al 6. La alianza de Dios con nosotros es un pacto de amor. Nos invita a la esperanza, pues a pesar de nuestra infidelidad, Dios nos da una nueva oportunidad. Podemos leer capítulo 11, versículos 1 al 11. Miqueas. Dios es juez y amonesta, procesa y condena el pecado y la explotación del pueblo y de los jefes, sobre todo la opresión de los ricos con los pobres. Capítulo 2, versículos 1 al 11. Las injusticias y falsedad de los jefes y de los falsos profetas. Capítulo 3, versículos 1 al 12. Pero también es un Dios que siente dolor por la ingratitud del pueblo. Capítulo 6, versículos 1 al 8. Nos invita a la esperanza mesiánica. Capítulo 4, versículos 1 al 5. Gracias a la cual reinará la paz y la justicia. Se parece mucho en esto a Isaías en los capítulos 9 y 11. Habla del resto de Israel, un pequeño grupo de fieles a Yahvé que restaurarán con fuerza de león la justicia divina y la prosperidad del pueblo. Capítulo 5, versículos 6 al 8. Sofonías denuncia las culpas de su pueblo y de la sociedad, sintetizándolas en un único pecado, el orgullo. Capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículo 10 y capítulo 3, versículo 11. De este pecado brotan los demás: idolatría, injusticias y males sociales. El día de Yahvé en Sofonías adquiere dimensión cósmica universal. Solo un resto de Israel humilde y pobre podrá salvarse por haber buscado a Dios en la justicia y humildad, por haber puesto toda su esperanza solo en el Señor. Nahum. El Dios que presenta Nahum es duro. Parece que ha dejado a un lado la compasión hacia el pueblo pecador. Lo presenta lleno de ira, que aniquila esa ciudad opresora. Es un Dios que controla la historia y no soporta la opresión. Por eso lanza amenazas sobre la ciudad opresora y enemiga, implorando la justicia de Dios y la realización de sus promesas. Se sitúa en la óptica del oprimido y ve en la justicia y la fidelidad de Dios la razón del castigo del opresor. Dios, y no los asirios, es el Señor de la historia. Él puede utilizar a las naciones para sus propios designios y es el único que controla la historia y no soporta la opresión. Vamos con Habacuc. Presenta también un Dios que debe desplegar su justicia contra la opresión. El justo vivirá de la fe, tema que desarrollará San Pablo, y debe ir por el camino de la fidelidad y de la confianza en la bondad y justicia de Dios, que es soberano de la historia, y no hará faltar su justicia y salvación al que es justo y humilde. Abdías. Los israelitas que regresaron del exilio son ese resto de Israel que construirá el nuevo culto a Yahvé.
El reino de Dios escatológico y espiritual no tendrá un carácter regal o de dominio, como el antiguo reino de David, sino que será un reino basado sobre la santidad y sobre el culto. En el día de Yahvé serán juzgados los enemigos de Israel. Por eso, Shema Israel, escucha Israel. Ageo, dos temas: el templo y la irrupción de la era escatológica. La pobreza y las malas cosechas son el resultado del letargo espiritual en que ha caído el pueblo. Es necesario renovar el celo de la fe, poner manos a la obra en la reconstrucción de un templo digno del Señor. Así nos bendecirá y nos salvará. El debilitamiento de las naciones es ya un presagio del día del Señor. Reviven las esperanzas mesiánicas centradas en Zorobabel. Vamos con Zacarías. Primer Zacarías, capítulos 1 al 8. Letra A, preocupación por la reconstrucción del templo y el culto. Letra B, la escatología. Estamos en un tiempo de esperanza, de tensión, de futuro, en la seguridad de la definitiva intervención de Dios. Letra C, todo esto pide conversión en su aspecto ético, pues no basta el culto por sí solo. Segundo Zacarías, capítulos 9 al 14, descripción del acontecimiento mesiánico y del mismo Mesías presentado como rey, como pastor, como siervo del Señor en la figura del traspasado. Joel, dos grandes temas: exhortación a la penitencia, capítulos 1 al 2, tras dos catástrofes históricas, plaga de langostas y ejército asolador. Anuncio escatológico del día del Señor, capítulos 3 al 4, en su doble dimensión de juicio para las naciones y salvación, efusión universal del Espíritu, bienestar y paz para Israel. Shema Israel, Shalom, Adonai. Malaquías, recuerda el amor de Dios, puesto en duda en circunstancia de crisis, y también su justicia y la retribución. Desde el punto de vista práctico, insiste en las ofrendas, matrimonios mixtos, divorcios, el día del Señor y los diezmos. Vamos con Jonás, una llamada al universalismo, y es un universalismo de la salvación y un himno al amor de Dios y su misericordia que quiere salvar a todos. Nínive representa a todos los pueblos paganos y opresores de todos los tiempos. A ellos debe dirigirse Jonás y todo fiel para exhortarlos a la conversión, y a ellos les concede Dios su perdón. Recuerda también a todos los Jonás de este mundo con mentalidad cerrada, que esperan la destrucción de los malos, que su actitud es injusta porque olvidan que Dios es misericordia y perdón. Jesús se apropia a sí mismo y a su muerte y resurrección. La situación de Jonás dentro del pez. Esto lo encontramos, esta referencia bíblica, en Mateo capítulo 12, versículo 40. Vamos con Baruch. En la oración penitencial, la comunidad litúrgica del destierro proclama que el Señor es justo, que ha sido fiel. Su pueblo, por el contrario, ha merecido el oprobio y la vergüenza por su infidelidad. El Señor es poderoso para rescatarlos y bueno aun cuando castiga. No desoye los gemidos del oprimido que reconoce su pecado. El Señor responde mostrando en la sabiduría el verdadero camino de la paz que Él ha reservado a su pueblo. El oráculo de restauración comienza con un lamento de Jerusalén que se ha quedado sin hijos. El Señor la consolará, devolviéndole la alegría y el esplendor. Conclusión. El profeta vive profundamente y sobre la propia piel la historia y la suerte de su pueblo. Se encarna en su tiempo y como centinela lanza sus oráculos, unas veces condenando, otras consolando, pero siempre interpretando los hechos a la luz de Dios y de sus promesas. Oración.
para concluir este momento. Señor, gracias por habernos enviado a los profetas que hablaron en tu nombre. Seguiste una pedagogía maravillosa, acoplada a nuestro entender. Te pedimos perdón por las veces que hicimos oídos sordos a la voz de estos profetas y concédenos ser también nosotros en tu iglesia profetas que sepamos anunciar tu mensaje de salvación a todos aquellos que pasen por nuestro camino, sobre todo anunciando con nuestro ejemplo de vida fiel a tu santa ley. Amén. Shalom Adonai Elohim, in notitia veritatis proficere, pax et bonum.